O sea, la realidad no es que como papá te sientes y digas, vamos a hablar de todos los hábitos de ciberseguridad, hijo. Pues no. Así como le dices, no le hables a extraños. Pues en internet no pases información personal, no le compartas información a gente. Entonces creo que esos hábitos tienen que ser en la cotidianidad para que ellos los puedan asimilar de mejor forma. Sí, justo. Desde el momento en que le das un dispositivo a un niño, pues justamente establecer esas reglas, ¿no? Esas reglas que son las que nos van a ayudar a estar protegidos. Radio Secure, la frecuencia del hacking. Bienvenidos a su podcast de ciberseguridad favorito, Radio Secure. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Tú que nos estás escuchando en redes sociales, te invitamos a que nos puedas hacer preguntas. En este episodio, en el marco de ciberseguridad, Cuida mi alegría, protege mi internet, vamos a estar tocando un tema muy interesante que es la protección infantil. Agradecemos a nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Jackie. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Muy bien. Y tenemos de invitada especial a Miriam Padilla. Miriam Padilla es licenciada y está encargada en el INAI. Miriam, si nos pudieras platicar un poquito de qué es lo que haces, tu experiencia. Hola Jackie, muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Y yo soy ingeniera en computación, siempre he trabajado en temas de ciberseguridad orientados hacia la protección de datos personales. Estuve trabajando en el INAI y diversas iniciativas y campañas que he hecho con diversos amigos sobre el tema tanto de niños como de adultos mayores. Y mis temas son relacionados con privacidad, protección de datos y ciberseguridad. Ok, muy bien, bienvenidos nuevamente. Bueno, vamos a platicar un poquito de por qué es tan importante la ciberseguridad en niños. Estamos justamente en el mes de abril, donde se realizan varias campañas pues, para concientizar. Entonces, queremos tocar el panorama general de la protección de los niños. Entonces, si pudieran como adentrarnos un poquito en el tema y nos pudieran platicar el auge de la tecnología y por qué es importante empezar a cuidar esta parte. En esta situación, considero que es importante identificar ciertos factores. Primero es saber que cada vez los niños y adolescentes tienen un acceso mayor a la tecnología. Eso, por una parte, nos lleva a retos y desafíos de saber que tienen que utilizar esta tecnología, pero pues obviamente tienen que considerar medidas y los diferentes riesgos que están presentes en el uso de esta tecnología. Hay una estadística que les traje aquí de UNICEF que habla que el 50% de los niños entre edades de 6 y 11 años ya utilizan Internet. Claro. Esto nos lleva a que deben de conocer todos los riesgos que están asociados a ese uso. Y si nos metemos a adolescentes, eso llega de un 80 a un 94%. Entonces, tenemos muchos niños utilizando Internet y esto se junta con un reporte que hace la Asociación de Internet MX, donde habla que el 47% de los padres no conocen estas herramientas para poder protegerlos, que son las herramientas de supervisión parental. Esto nos lleva el reto y desafío que nos enfrentamos a que utilizan tecnologías, tienen más apertura a utilizar Internet, pero están menos informados o cuentan con menos herramientas para estar protegidos. Entonces, esto nos plantea diferentes retos como profesionales de compartir con ellos recomendaciones, pero también llegar con los papás para que a través de esto pues, puedan ayudarlos y estar informados ante los nuevos riesgos que existen, ante el uso de las diferentes tecnologías que existen, porque no es nada más el Internet, viene el tema de inteligencia artificial, otras herramientas que ellos utilizan, entonces hay que tener medidas para poder orientarlos de manera adecuada. Sí, claro, y mencionas el tema de hacer concientización a los padres, pero creo que no solamente recae en los padres, recae en tal como la sociedad en general, ¿no? En las escuelas, en las empresas. Aquí te platico que nosotros justamente trabajamos en campañas para hacer concientización a las empresas, a las escuelas, como para que también se comparta y se difunda esta información, ¿no? Sí, claro, esta campaña pues ya llevamos 5 años haciendo esta campaña. Es una campaña dirigida a concientizar pues a los chiquitos, a los niños, a los adolescentes. Hemos tenido la verdad muy buena respuesta y parte de las actividades que estamos haciendo este año pues es este podcast dedicado, ahorita que estamos en abril, ya viene el Día del Niño, dedicado pues a que los jóvenes y a los chiquitos puedan empezar a navegar de manera segura. Y como bien comentas, hoy en día yo creo que todos estamos conectados al mundo digital. O sea, ya es imposible casi no conectarte, estar desconectado, no tener tu teléfono, ¿no? Y esto evidentemente hace todo más sencillo desde una perspectiva. Los niños ya tienen acceso a mucha información que a lo mejor en mi tiempo, yo soy de la vieja escuela, la verdad en mis tiempos pues sí tenía que ir a la biblioteca,
Mi Encarta era como que lo más tecnológico que tenía, pero hoy en día pues ya tienes videos, ya tienes YouTube, ya tienes Google, y creo que me estoy quedando un poquito atrasado porque ya tienes TikTok, ya tienes ChatGPT, sí, ¿no? Y, o sea, las tecnologías van avanzando mucho, pero evidentemente esto abre esa superficie de riesgos, y principalmente para los niños, para los adolescentes, que pues esta conexión o este mundo digital al que están expuestos, pues cada vez tiene más información. Y desafortunadamente mucha de esa información no se controla de manera adecuada, tanto de las grandes compañías que tienen contenido en la red, como en este caso de los gobiernos, de los padres que no tienen todavía yo creo que no tenemos muy madura esa cultura de ciberseguridad, ¿no? Entonces yo creo que todo esto pues es muy importante, como dice Jackie, porque hoy en día los niños, estas generaciones de chiquitos, de niños, próximamente van a ser gente que todo el tiempo estuvo conectado a la tecnología, ¿no? Y entonces debemos de empezar, como dice ella, no es un tema solamente de los papás, es un tema de la sociedad, ¿no? Sí, y es una estadística alarmante, ¿no? Lo que comentabas de los porcentajes, en realidad está creciendo mucho el tema de ciberacoso, ciberbullying, entonces igual si nos pudieras como platicar un poquito de sí, estos principales riesgos que existen no significa que sean los únicos, sino son de los más representativos y que hemos tenido incluso casos que han mostrado. Es el del grooming, que consiste en estos adultos que haciéndose pasar por niños logran o buscan generar un vínculo con la víctima para poder tener un acercamiento, ya sea que le comparta material íntimo, ya sea que lo vean, y la consecuencia es obviamente un tema de secuestro o que estos niños puedan ser víctima de trata. ¿Qué es importante aquí? Pues estar alerta cuando conocer qué plataformas utilizan nuestros hijos, sentarnos y poder identificar qué patrones salen del comportamiento normal de nuestros hijos. Aquí que es muy importante como papás, tener ese acercamiento y comunicación. A veces el papá en el día a día de todo el estrés que está en el teléfono no se percata de reacciones o emociones con su hijo, y eso nos hace perder pues ese foco para saber identificar cuando hay un problema con nuestros propios hijos. Entonces creo que un punto de alerta es saber qué comportamientos son distintos en tus hijos para poder identificar cuando alguien puede estarlos molestando, alguien puede estar generando algún tipo de violencia. Entonces creo que en el caso del grooming, ese acercamiento, también existe el riesgo del cyberbullying, ¿no? Son todas estas conductas que pueden generar humillación, intimidación, molestia en un niño a través de insultos, amenazas, que muchas veces pues son generadas con estos contenidos digitales, ¿no? Utilizan la tecnología para generar estos contenidos, dañar a los niños, y eso por supuesto que tiene una consecuencia emocional. Entonces, ¿qué es importante como papá? Pues poder identificar cuando nuestro hijo ya no quiera ir a la escuela, tenga una reacción cuando utiliza la tecnología que nos haga ver que algo está ocurriendo ahí, y sobre todo generar ese canal de comunicación hacia ellos y esa confianza como papá que te dé esa cercanía que tu hijo ante cualquier problema pueda acudir contigo. También creo que es importante el tema del sexting, sobre todo en adolescentes. Estas imágenes íntimas que se comparten o videos que pudiera ser un punto de la libertad que tú tienes de compartir con tu pareja, con tu novio, ese tipo de información, pero creo que hay que regresarnos un poco a poder analizar cuál es la consecuencia que puede haber de esa información sobre la cual vamos a perder el control una vez que se la proporcionemos a quien se la demos, porque esa persona la puede compartir con otros, ¿no? Y esto pues ya entra también un tema incluso de delito. Ya llevar esta información, aunque haya sido recabada de manera consensuada, puede ser pues obviamente un delito orientado hacia la violencia digital. Entonces creo que es importante aquí centrarnos en estos tres principales, pero no son las únicas. También existe la desinformación, también existen elementos de la información que compartimos a veces incluso como padres de nuestros hijos en internet, ¿no? Entonces toda esa información que para nosotros pudiera parecer chusca, divertida, un poco lo que pasó con el niño de la fotografías de la niña coreanita, ¿no? Los papás la compartían, parecía algo chusco, pero cuando eso ya se convirtió en algo viral, ya había stickers de la niña, entonces ya se perdió el control de ese tipo de información. Entonces creo que ahí nosotros como papás tenemos esa responsabilidad, y también, como lo bien decías, Jackie, creo que es esta parte de ligar la corresponsabilidad con las escuelas. Las escuelas tienen que tener protocolos para acercarse a los papás, pero también protocolos de atención en este tipo de situaciones. Sí, y ahí mencionabas justo el prestar atención, ¿no? Prestar atención al comportamiento de los niños. Si el niño está presentando, a lo mejor está retrayéndose, está bajando calificaciones, sí tomar esas medidas, ¿no? Para poder acercarse y tener esta comunicación que es muy importante para poder como retomar el camino, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya detectaste que hay algo, que está sucediendo algo? ¿A quién acudes para poder ayudar
tenemos como papás que estar informados hacia dónde y hacia qué autoridades, ¿no? Saber que hay un marco legal, o sea, al final como papá no es que sepas puntualmente lo que dicen las leyes, pero sí saber que hay autoridades ante cuál puedes ejercer tus derechos, por ejemplo, a la protección de datos. La situación ahorita que ocurre con el INAI, al final de que desaparece la autoridad, pero no desaparecen los derechos, y eso es muy importante que nosotros como papás estemos informados cuáles serán las nuevas autoridades, cómo puedo ejercer los derechos que yo tengo en tutela mientras mi hijo es mayor de edad. Existen también leyes que hablan de los derechos que tienen los niños para que sea protegida su información personal, su uso en los medios digitales. Existen leyes que previenen el tema de la violencia digital, que es este contenido íntimo que se ha compartido o creado, y que todas estas cuestiones existen marcos normativos que nos hablan de cómo se regulan, pero al final como papá es estar informado qué autoridades existen. Cuando nosotros estamos frente a estos riesgos y ya fuimos víctima, existen canales a través de la Policía Cibernética, la Guardia Nacional, el 088 de la Guardia Nacional, donde nosotros podemos denunciar. ¿Qué es importante aquí como papá? Pues tener la información y el acercamiento con nuestros hijos, recabar toda la información de cómo se presentó, si es a través de una plataforma, a través de un chat, todos aquellos indicios que ayuden en un proceso de investigación, y también, y sobre todo muy importante, el apoyo psicológico que pudiera requerir la víctima, y sobre todo, pues que en ese proceso de que estamos identificando qué sucedió, no revictimicemos como padres, ¿no? A veces genera este enojo, molestia, pero al final hay que ser empáticos y hay que entender qué es lo que está viviendo él en una situación de grooming, en una situación de cyberbullying o de sexting, y ese acercamiento nos dará las palabras y los medios adecuados para poder apoyarlos. Creo que el punto de confianza siempre debe ser la cercanía que nosotros generemos con nuestros hijos, porque eso nos va a ayudar a que ellos seamos ese primer canal de contacto y no sea el amigo quien se entere o el maestro, sino él sepa, pues ante todo está mi mamá y mi papá, o mi tutor o mi abuelita, donde yo puedo acercarme y contarle lo que me está sucediendo. Sí, justamente quiero hacer énfasis en ese punto. Lo mencionaste ahorita y lo mencionaste anteriormente, el término de la confianza. Y es algo que vamos a estar tocando durante la plática y vamos a estar haciendo mucho énfasis, porque si no hay esa confianza, aunque nosotros tengamos herramientas, aunque nosotros tengamos ciertas cosas, pues no va a haber, como dices, ese vínculo, ¿no? Y esta confianza se genera primero con los papás, con la gente de confianza, pero también mencionar que si los chiquitos están en la escuela o cualquier cosa, pues se pueden acercar a un maestro, a un adulto de confianza, que puede ser en ese momento su primer medio de contacto, ¿no? Si está sufriendo, por ejemplo, algún tipo de que lo están molestando, que lo están acosando, algún tipo de ciberbullying. Entonces yo creo que sí, me gusta recalcarlo mucho, porque pues al fin de cuentas, en muchas de las pláticas que hemos tenido siempre sale ese tema, ¿no? Hay cosas, como dices, hay teléfonos, hay correos electrónicos donde lo puedes denunciar, pero si no existe ese vínculo, pues muy probablemente no vamos a llegar hasta esos siguientes pasos. Y por eso creo que es importante aquí, retomando esto que dices, que las escuelas tengan esos protocolos y conozcan estos términos, ¿no? Porque a veces el niño se acerca al profesor y le quiere hablar de un tema de alguien que lo moleste en internet, y a lo mejor el profesor no entiende la escala de lo que está sucediendo. Y a veces incluso en ese punto pues pueden minimizar lo que está viviendo el niño. Entonces creo que es muy importante que las escuelas tengan ese acercamiento. Hay iniciativas que ha hecho Guardia Nacional, la Policía de la Ciudad de México, que lo he visto con mucho énfasis, el tema de acercarse a las escuelas a llevar estas pláticas, que los maestros, que los papás conozcan por parte de la autoridad qué está sucediendo, y que vean que no es un hecho lejano, está ocurriendo en las escuelas, es una realidad. Hemos visto en las noticias cómo van escalando estos temas, ¿no? Exacto. Agresiones a los profesores, cuestiones de compartir o modificar información con inteligencia artificial, este caso que pasó en la universidad, de que modificaron las fotografías de las compañeras, y que al final eso es un delito. Entonces tienen que conocer los profesores, los papás, porque es una corresponsabilidad de cómo vamos a plantear estos riesgos, cómo los vamos a enfrentar como escuela y cómo lo vamos a enfrentar en familia, ¿no? Entonces creo que hay que delinear esos mecanismos de cómo vamos en cada fuente, pues cómo nosotros vamos a estar protegidos. Claro, yo creo que al fin de cuentas, como sociedad, tenemos también esa responsabilidad de hacer ese llamado a que toda esta información se incluya en escuelas a diferentes niveles. Fíjate que hace una semana más o menos estuve en un informe de la jefa de gobierno donde estaba platicando un poquito de las cosas que van a hacer, ¿no? Y en temas de las escuelas, en temas de educación, mencionaban mucho que van a meter, por ejemplo, temas de música, van a dar ya clases, van a enseñar instrumentos. Y me acerqué por ahí con alguien de la parte tecnológica y le pregunté, oye, ¿y en sus planes están meter
temas tecnológicos, temas de ciberseguridad, y a lo mejor sí lo tienen por ahí en el radar, pero creo que no es una prioridad ahorita para ellos, a lo cual yo pienso que sí es algo ya muy importante. O sea, sí es algo que ya deben de tener en sus planes y que deben de empezar pues sí, ¿no? A lo mejor a un corto, mediano plazo, empezarlo a meter como ya educación digital, no sé cómo llamarlo, pero sí, yo creo que es algo también importante que tal vez nos hace falta un poquito, pero bueno, como comentaba, ¿no? Todos estos espacios yo espero que sirvan para generar también ese cambio, ¿no? Esa conciencia. Claro. Justo, y platicábamos también, bueno, mencionábamos un poco los términos de grooming, de sexting, pero también platicar un poco de cómo es que estas personas se acercan o quieren lograr ese objetivo, ¿no? Generalmente lo que buscan son o perfiles falsos, donde toman una fotografía, que ahorita incluso con inteligencia artificial lo pueden hacer de manera muy, muy fácil. Toman estos perfiles falsos, buscan un acercamiento a través de plataformas de juegos, buscan generar un acercamiento de conversación, identifican a lo mejor elementos vulnerables en el niño para poder emocionalmente acercarse a él y convertirse en el mejor amigo o en el que siempre te va a escuchar, siempre va a estar contigo. Y lo vimos incluso en casos donde a través de esa persuasión pues logran que los niños vayan a lugares donde los citan. Pasó justamente el caso hace algunas semanas de una niña que a través de esta interacción o esta cercanía, la persona consiguió que la niña fuera al parque y lo que estaban tramando era un tema de un supuesto secuestro. Entonces la niña estaba fuera de su casa mientras las personas pues contactaban al papá y le dijeron la tengo secuestrada. Sí. Entonces daba toda la situación de que la niña no estaba en casa y pues obviamente eso facilitaba este tema de extorsión. Esto nos lleva pues a plantear qué acercamiento tenemos con ellos para poder saber o evitar que esas situaciones se den. Y también el caso de pues los niños, generarles ese criterio propio, ¿no? Porque al final uno los va a proteger cuando sean pequeños y están en tu ámbito de poder supervisarlos. Pero la realidad es que tenemos que generar una conciencia en ellos para que ellos puedan tomar la decisión o poder saber cuando algo te da esa corazonada de que no. O sea, si alguien me dice fuera de mi casa, me pide datos sobre mi familia, yo tengo que generar esa conciencia para decir, no, esto no te lo proporciono. O no voy al lugar porque pues así como mi mamá me dice, no le hables a cualquier extraño, pues en internet yo no sé si realmente eres un niño o alguien que puede pues generarme algún tipo de daño. Entonces creo que el niño tiene que generar ese criterio y tiene que ser en acompañamiento con sus padres, pero para eso los padres tienen que estar informados. Y a veces el papá pues dice, no pasa nada, esto está lejos de mí, pero cada vez vemos más casos de cercanos y le ocurrió y lo contactaron y te venden como que te van a dar premios de los juegos y los convencen. Entonces creo que como papás hay que reflexionar y conocer sobre todo estos casos de cómo están llegando a nuestros hijos y a través de qué plataformas, ¿no? Si me habla de plataforma X, plataforma B, pues me pongo a informar, a ver cómo está usando, si la usa, cómo la estoy configurando, porque a veces también las plataformas sí tienen mecanismos para supervisión parental que los papás pueden habilitar, pero yo como papá tengo la responsabilidad de informarme y saber cómo configurar. Y a veces uno dice, ¿ves que dónde consigo esa información? Si tú le pones en Google, encuentras fácilmente cómo configurar en Roblox, en Minecraft, en las Nintendo Switch. Tú tienes mecanismos, necesitas estar informado y saber el paso a paso para poder hacerlo. Porque al final, así como los protegemos en el mundo físico, es lo mismo en la parte digital. Yo no se lo dejo a cualquiera que lo tenga interacción con él afuera, pues no lo hagas tampoco en el entorno de internet, donde pues el control pues todavía menor, ¿no? Entonces creo que hay que estar informados porque las plataformas sí han desarrollado estas estrategias para protegerlos. Sí, al final de cuentas, este acercamiento, como bien comentas, se da a través de muchas plataformas. Los videojuegos yo creo que es una de las plataformas más importantes donde se da este acercamiento. Y normalmente, ¿cómo se hacía? Atrás de la cámara, una persona desconocida por medio del videojuego, ¿no? Y justamente ahorita estábamos justamente platicando antes de iniciar la grabación del tema de morphing, que es un tema nuevo. Yo relativamente nuevo, no lo había escuchado, pero tiene que ver mucho con esto que comentas, con esta transformación. Es una transformación física, digital de las personas, donde pues con herramientas, en este caso inteligencia artificial, herramientas muy, muy novedosas, hacen esa transformación, cambian su cara, cambian su rostro, cambian su voz, ¿no? Entonces, como les comentaba antes, se acercaban a los niños, generaban esa confianza con perfiles falsos, haciéndose pasar por una persona, por un niño, pero ahora pues ya eso evolucionó y ahora también te engañan ya físicamente. O sea, ya puedes prender tu cámara y puedes ver en tiempo real a una persona que evidentemente no
que tiene ahí una transformación con una herramienta de inteligencia artificial. Hoy en día muy fácilmente cambias el rostro y la voz en tiempo real. O sea, te están grabando, pero estás viendo otra cosa totalmente diferente. Y que nos hace poner la parte de la realidad, ¿no? Vamos a cuestionar ahora lo que estamos viendo, y así como a nosotros como adultos nos cuesta, ¿se acuerdan este caso que salió de la chica que pensó que Brad Pitt la había contactado y a través de esa modificación ella estaba confiada que Brad Pitt había buscado? Si eso nos pasa a nosotros como adultos, ahí hay que pensar en el caso de los niños. O sea, ¿qué pasa un niño si el personaje favorito, Cristiano Ronaldo, Messi, los contacta y les dicen te voy a dar un premio? Solamente el niño va a estar convencido que es una realidad. Entonces creo que aquí hay un reto y desafío muy interesante en poder saber y generar en ellos un criterio de cuestionar la realidad. Claro. Porque antes era de solo protégete y date cuenta y pues está alerta. Pero ahora no solo está alerta, ten detalles específicos. Esta parte que una vez escuché en la parte de los deepfakes, que era de ten una palabra de seguridad, ¿no? Porque pueden suplantar a lo mejor el rostro de su mamá diciendo te veo en la esquina de la casa, ¿no? Con estas herramientas que tú comentas. Pero si yo tengo una palabra de seguridad, siempre le voy a decir a él, si yo no te digo la palabra de seguridad, tú tienes la certeza que no se trata de mí. Claro. Entonces tú pregunta esa palabra de seguridad para que puedas tú descartar. Porque antes uno decía, en estas modificaciones, pues los ojos y la boca, pero si ves el avance tecnológico, la realidad es que cada vez está más complicado que te puedas dar cuenta. Ya no puedes distinguir. No, ya no se puede. Ya no Desde puedes. el niño piensa totalmente qué es eso, pero si te digo una palabra de seguridad o tú me preguntas por ella y la persona no te la dice, ten la garantía que no se trata de mí. Entonces creo que eso nos ayuda a poder prevenirlos y prepararlos ante todo lo que viene en temas de inteligencia artificial. Claro, no, pues sí. Sí, si me contacta Cristiano Ronaldo, hasta yo caigo, ¿no? Hasta yo me equivoco. Pero, por ejemplo, en este caso mencionabas ese tema de la palabra, o sea, ir haciendo énfasis en esos tipos, ¿no? Esa palabra de seguridad se me hace muy, muy interesante y muy importante que la tengan, y aplica para muchas cosas, hasta para una llamada, ¿no? Porque en una llamada también te clonan la voz, y pues una palabra de seguridad que cada quien sepa. Y algo muy importante también que siempre decimos, traten de no prender la cámara, o sea, vigilen a sus niños, que no prendan la cámara, que no hagan videollamadas. Obviamente si es de escuela y si es una clase, pues sí, ¿no? Por eso hay que estar en completa comunicación con los niños, pero sí es recomendable que en juegos, que en redes sociales, todo, procuren no prender la cámara. Sí, justo. Y pues lo que buscamos es justamente pues humanizar, ¿no? Este problema, a hacer conciencia que todos estos riesgos realmente están existiendo y que cada vez van en aumento. Y bueno, platicando un poquito más sobre los recursos y las herramientas que podemos utilizar. Digo, ya hablaron un poco de control parental, de la comunicación, pero alguna otra que ustedes conozcan que... Existen... Primero, un catálogo de herramientas de supervisión. Aquí voy a enfatizar nada más esto porque a veces desconocemos que existen o cómo funcionan. Existe un listado que tiene Internet Segura for Kids, que es una iniciativa de INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad de España. Es una página muy buena que no solamente tiene este recurso de las herramientas, cuenta también con diferentes plantillas, juegos, donde buscan, dependiendo las edades, poder llevar y acercar este conocimiento de la ciberseguridad. Entonces creo que es una página muy valiosa. Hay una iniciativa muy particular que me gusta mucho, que es un acuerdo, cuando tú le das tu primer celular a tu hijo, un acuerdo que existen entre ambas partes de la responsabilidad que existe. Entonces es un documento que es un template, tú lo llenas y al final establece que yo te puedo instalar herramientas para estar supervisando, que pues tú tienes que garantizar que ese dispositivo va a ser utilizado en cierto tiempo. Creo que uno de los elementos principales como papá es definir las reglas. A veces te digo, no cumpliste y no me diste el teléfono en tal hora. Pues sí, pero tú nunca me dijiste que en ese tiempo. Entonces creo que debe de haber desde el inicio reglas claras para que el niño pueda seguir un hábito en el uso de la tecnología. Esta página tiene esos recursos, además de otros adicionales. Están unos cuadernillos que se publicaron el año pasado con la Asociación de Internet en conjunto con el INAI, que buscan a través de estos lenguajes sencillo y claro decirle qué son estos riesgos del grooming, el sharenting, cyberbullying, y poder acercar el conocimiento para que los papás estén informados. Entonces eso es un recurso muy gráfico, muy claro, que busca llevar este conocimiento. Existe también una guía de ciberseguridad publicada por la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, que lo que busca pues también es decir, en el ámbito de la ciberseguridad, qué tipo de riesgos existen, qué medidas tienes que considerar en esta parte de civismo digital. Entonces creo que es un recurso que como papás tenemos que leer, ¿no? A veces en el ir y venir de toda la información que nos bombardea como papás, nos perdemos en qué podemos hacer, pero realmente existen recursos a nuestro alcance que busca sin tecnicismos explicarnos la realidad y lo que
que vivimos. También existen diferentes herramientas que nosotros podemos tener instaladas para poder supervisar estos hábitos de uso de las tecnologías. Existen fundaciones como pueden ser Prevención Ciberviolencia, esta otra para prevenir el abuso infantil, que al final son iniciativas de la organizaciones de la sociedad civil para acercar el conocimiento, brindar asesoría legal o brindar asesoría psicológica. Entonces creo que estas iniciativas buscan que la gente sepa cómo guiar en estos casos y orientarnos y acercarnos a las autoridades, ¿no? A veces en esta parte de denunciar, pues uno se pierde entre todo el papeleo y no sabe ni dónde ir ni dónde actuar. Entonces estas nos facilitan el camino, estas entidades, para poder llegar informados y llegar con una situación emocional controlada, y pues obviamente creo que son recursos que como papás tenemos que tener presentes. Sí, varias de las herramientas que mencionaste, por ejemplo, el control parental, que es ahorita muy importante, pues es básicamente esa restricción, ¿no? Esa restricción puede ser de las aplicaciones para que los niños solamente tengan acceso a cierto contenido, a ciertas configuraciones. Ese control parental pues existe. ¿Cómo se hace? Por medio de configuraciones, entrar a las herramientas, y por ahí hay una parte donde puedes configurar. Como bien comentas, lo más importante antes de meterte a esto, pues es definir tus políticas, definir cómo vas a configurar esas herramientas para que los niños las utilicen. Existe para los videojuegos, por ejemplo, hasta el caso de streaming, de video, para Netflix o algo así, tú puedes configurar qué tipo de contenido pueden y no pueden ver, ¿no? El tema del control parental, las aplicaciones. Hay aplicaciones también donde te permiten dar el seguimiento de tus familiares. O sea, tú le instalas en tu teléfono, en el teléfono de tus hijos, y te dicen más o menos dónde están, si salieron, si están en otro lado, te manda alertas cuando ya están en casa, si es que vienen de la escuela, cualquier cosa. Entonces también es una herramienta para tener ahí esa comunicación y saber dónde están tus niños, ¿no? Y ya si nos vamos un poquito a los términos más técnicos, también es importante que los niños empiecen a saber de esos riesgos tecnológicos que existen. Por ejemplo, el caso del malware, el caso del virus, ¿no? O sea, todas esas riesgos ya más técnicos, que ellos sepan cómo identificarlos y cómo prevenirlos. O sea, por ejemplo, no entrar a ciertas páginas, no hacer descargas ilegales, porque, por ejemplo, es muy común que hoy en día el niño quiere el último juego, ¿no? Y no lo tiene. Entonces se mete a una página de descargas ilegales, lo descarga y en ese momento se le infectó el dispositivo. Y esto pues trae riesgos porque les pueden robar la información, les pueden prender la cámara, les pueden sacar documentos, pueden haber fraudes ahí. O sea, hemos tenido casos, hemos dado algunas pláticas en las escuelas y hemos llegado con los chiquitos. Para empezar, te sorprendes de ya lo que saben hacer los niños. O sea, llegamos y nos dicen, oye, es que los niños instalaron esta herramienta y están saltando a la seguridad. Dios, pues pásamelo a mi equipo porque yo quisiera ya que me ayudaran, ¿no? Esos niños ya saben un montón. O sea, ya saben mucho y están expuestos a toda esa tecnología. Pero también, pues es fácil que con ese tipo de engaños caigan, ¿no? En ciertos fraudes. Es muy común que les roben las tarjetas o que les pidan, oye, pásame los números de tarjeta, vamos a hacer esta compra, o descarga este juego y mete tu tarjeta. Y en ese momento, pues empiezan a caer ahí los fraudes. Ajá. Y sí nos ha llegado a pasar que los maestros nos dicen, es que vino un papá bien enojado porque el niño descargó y le hicieron cobros en su tarjeta de crédito. Y el papá pues bien enojado nos reclamó porque es un dispositivo escolar aparte, ¿no? Ahí también parte de la responsabilidad de los dispositivos que utilizan pues viene de las escuelas, ¿no? O sea, totalmente. Lo que le vas a dar a los niños. Entonces estas herramientas, ya esta información tecnológica también es muy importante que ellas lo sepan. Por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta los niños o cómo nos damos cuenta que un dispositivo, un teléfono está infectado? O sea, por ejemplo, si empieza a fallar repentinamente, publicidad excesiva, la batería que se acaba, que se calienta. O sea, eso ya quiere decir que ahí hay procesos que están corriendo y probablemente tu dispositivo puede estar infectado. Mal funcionamiento, que empieza a funcionar mal, que se te abran cosas, que se te cierren programas, pueden ser indicios de que ahí tu teléfono puede estar comprometido o puede tener algo. ¿Y cómo lo evitamos? Pues justamente hay herramientas tecnológicas que pueden instalar los niños tanto en su computadora como en sus dispositivos, que pueden ser el antivirus, el antimalware, tener actualizados sus programas. Los niños me van a entender, estoy seguro que ya los niños saben de lo que estoy hablando, saben hasta más, pero sí no dejar también de lado, junto con toda esa información, no dejar de lado. Y en esta parte
Continuando con lo que tú mencionas, creo que es fundamental encontrar los medios para compartir esta información con los papás. Creo que a veces existe la frustración de un papá que no es tecnológico, que no sabe utilizar mucho la tecnología, y así como te cuesta configurar el Netflix, pues obviamente una herramienta que tiene pasos y todo, pues existe la frustración. Entonces creo que un reto y uno de los elementos que podemos contribuir es cómo bajamos de nivel esa explicación para que el papá pueda hacer un paso a paso muy sencillo y poder ayudar a sus hijos y también encontrar los medios para poder ayudarse a ellos. En el caso, por ejemplo, de las escuelas que utilizan tecnología, pues tienen que asumir la responsabilidad de capacitar y orientar a los papás y restringir aquellas cosas que no, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de mi hijo, que utiliza la tablet en el día a día para poder estar en la escuela, están restringidas la instalación de aplicaciones, no puede utilizar la tableta más que para cuestiones de la escuela. Entonces, creo que son reglas muy claras que la escuela dijo: vas a utilizar este dispositivo de tecnología para la escuela, pero pues hay reglas en su uso. Entonces no pueden instalar, no pueden utilizar, y obviamente eso genera un hábito de decir no porque esto es dedicado para la escuela. Entonces igual cuando nosotros les damos estos dispositivos, creo que es importante dárselos protegidos, pero también hacerlos conscientes, ¿no? Te estoy dando una herramienta de uso pero instalé o tiene medidas de seguridad que te protegen, como un antivirus, ¿no? Todavía me ha tocado en charlas de adultos donde les platicas de instalar un antivirus, un teléfono, y dicen, pues ¿cómo crees? Eso solo es para las computadoras. Entonces no piensan que un teléfono requiere. Entonces ya cuando haces el análisis y le dices qué información traes en este dispositivo, traes a veces muchísima más información que lo que puedes traer en tu computadora. Y no lo proteges de manera adecuada, no está respaldado, o sea, tienes muchos huecos por el cual puedes perder tu información. Y es donde la gente se sorprende y dice, ay, wow, ¿no? O sea, ¿a poco esto también se protege? Claro, y al final también es movible y un riesgo mayor. Entonces creo que es muy importante compartir estos tips o recomendaciones con los niños en el hábito de la vida diaria, ¿no? Decir, a ver, no protejas tus datos porque a ver qué pasaría. Y el niño ya va reflexionando, mamá dice que no comparta, pero no es un no compartas, hay una razón del por qué. Porque a través de esa información pueden llegar a ti, pueden secuestrarte, pueden alejarte de mí, ponerte en riesgo. Y el niño dice a la otra vez, no le pongo mi nombre completo al avatar, le pongo un alias, ¿no? Entonces creo que esa reflexión, pues en el día a día y lo cotidiano. O sea, la realidad no es que como papá te sientes y digas, vamos a hablar de todos los hábitos de ciberseguridad, hijo. Pues no. Así como le dices, no le hablas extraños. Pues en internet no pases información personal, no le compartas información a gente. Entonces creo que esos hábitos tienen que ser en la cotidianidad para que ellos los puedan asimilar de mejor forma. Sí, justo. Desde el momento en que le das un dispositivo a un niño, pues justamente establecer esas reglas, ¿no? Esas reglas que son las que nos van a ayudar a estar protegidos. Y tocas un punto muy, muy importante, que aparte de que nosotros como consumidores de tecnología y de contenido tenemos ciertas responsabilidades, cuando estamos del otro lado, nosotros como proveedores de tecnología de servicios también tenemos responsabilidades. En este caso mencionas el ejemplo de la escuela. Si estamos proveyendo esa herramienta tecnológica, lo debemos de hacer de manera segura. Pero esto aplica también para, por ejemplo, para el contenido digital. O sea, para las redes sociales, por ejemplo, para el streaming, también tienen una responsabilidad de que lo que van a compartir, el contenido que tienen, también debe de ser seguro. Y de hecho esto, justamente platicábamos también la otra vez, no sé si han escuchado hablar de esta serie que está de moda adolescencia que está en Netflix. Entonces, no la he visto la verdad, pero por ahí leí que toca temas sensibles, ¿no? Temas de los adolescentes, de cómo consumen internet, qué es lo que ven allá adentro en internet, ¿no? Y ha acarreado ciertas cosas, por ejemplo, en Reino Unido, que pusieron mucho foco en esta parte, han intentado ya cambiar, por ejemplo, la edad en la que los niños, los adolescentes van a tener acceso a internet. También en ciertos países van a obligar a las compañías a que cualquier contenido que sea inapropiado o que pueda ser perturbador o que pueda ser violento, lo den de baja automáticamente. O sea, entonces ya empieza esto también a cambiar esa responsabilidad de las empresas que generan este tipo de contenido. Y esto también es algo bien interesante porque, por ejemplo, también por ahí leía que ahora los muchachos, los adolescentes, no son tan capaces de expresar ciertas emociones. ¿Y a dónde se van para llenar ese vacío? A internet, a las redes, ¿no? A ChatGPT. Sí, el psicólogo, ¿no? Sí. Ahorita muy de moda, el psicólogo de todos ahora es ChatGPT. Creo que ahí es importante
informarnos que las plataformas de contenido y las redes sociales tienen usos y restricciones, que van en el orden de los 13, 14 años, pero también las legislaciones locales pueden establecer medidas, ¿no? Tan solo veíamos hace unos meses en Querétaro que se estaba promoviendo el no uso de celulares, que era también una iniciativa que España traía de que en las escuelas no se utilizaran los celulares. Por una parte, pues obviamente polariza ahí, o sea, no es quitar la tecnología para que no hagas un mal uso o no tengas estos riesgos. Al final esto va a seguir presente. Entonces creo que más bien es informarnos de cómo utilizarlo de manera correcta e identificar también hábitos en el uso, incluso en la escuela. O sea, debe de haber mecanismos muy claros para que no te aleje de la tecnología, sino te acerque de una manera adecuada y con las garantías de que vas a hacer un uso seguro. Entonces creo que este tipo de iniciativas que van en el punto de la restricción son elementos que nos pueden limitar en el alcance tecnológico que puede tener un niño, que guiado de manera adecuada creo que sí le da una ventaja en su procesamiento, en la manera en que aprende, creo que nos da oportunidades, simplemente hay que considerar estos alcances que nos eviten que haya un uso no adecuado, ¿no? Que un niño utilice la tecnología para pues manifestar sus emociones. Pues me habla de que algo está pasando en la cuestión de comunicación yo con él. O sea, creo que en estos esfuerzos sí es importante hacerles saber que el primer canal de comunicación a nivel de lo que sientan, de lo que pase, debe ser pues su núcleo cercano familiar, porque ellos deben de entender en el uso de estas nuevas tecnologías, como puede ser ChatGPT u otra, que no son un ser humano, ¿no? Y al final no hay emociones, porque a veces, yo lo veía en la mañana que estaba leyendo un artículo, que mucha gente se orienta a ello pues porque puede ser o consideran que es algo neutral, no hay disfraces, yo me puedo mostrar, pero al final yo no sé qué información te voy a compartir a ti que puedas utilizar para fines distintos, ¿no? ¿Qué pasa si lo que tienes de mí lo ocupas para personalizar qué respuestas me vas a dar? Entonces creo que ese alcance no lo ven los niños o no lo ven los adolescentes que ocupan estas herramientas. Entonces creo que es como papás estar informados qué alcance tienen y decirle, oye, no se trata de un ser humano, ¿no? O sea, de entrada, esa no es una persona, no tiene emociones, no tiene sentimiento. Veía de adolescentes que se enamoran de, es que tú me entiendes y tú me comprendes. Y ya hubo un caso extremo de alguien que se suicidó, ¿no? Que incluso de las respuestas que le daba es que dijo no puedo con esto y se quitó la vida. Entonces hay que cuidar ese tipo de interacción con estas nuevas tecnologías para, por supuesto, que los niños entiendan que se trata de algo que no es un ser humano, ¿no? Sí, lo que buscamos es que los padres puedan escuchar estas historias, ¿no? Que realmente estos casos están pasando. Llevar a un caso de suicidio, o sea, son cosas muy graves. Entonces, sí hacer conciencia, ¿no? Sobre todo en los padres que pues realmente estos casos están pasando. Sí, fíjate que, bueno, todo esto va de la mano. Estuve también revisando, por ejemplo, en Australia han prohibido que los menores de 16 años utilicen redes sociales. O sea, pueden utilizar su teléfono porque, como dices, es una herramienta tecnológica, pero no tiene acceso a redes sociales. Y, por ejemplo, en Francia o Noruega fueron más allá. O sea, el límite está en los 15 años, pero sin permiso parental no lo pueden utilizar. Entonces ya hay ciertas restricciones dentro de las mismas herramientas donde te dicen, oye, sí puedes tener tu teléfono, pero si no tiene control parental activado, no puedes entrar a internet. Y creo que tiene al final una razón de ser de que existe una edad donde ya tienes una madurez específica, porque a veces no lo registro, no tiene una cuenta, pero pues no te preocupes, hijo, ocupa la mía. Sale absolutamente lo mismo, que pasaba un poco en la pandemia, sobre todo con el tema de TikTok, ¿no? Que TikTok, diversos estudios nos hablaban de cómo funcionaba detrás el algoritmo que genera, pues que no te despegues de la plataforma. Y al final también tiene restricciones de edad, pero entonces no le abro una cuenta para no generarle un riesgo, pero lo dejo utilizar la mía. Entonces ahí el niño pues tenía acceso a toda la cantidad de información que ahí hay. Entonces creo que hay que ser pues conscientes de que cuando hay restricciones tenemos que seguir ese tipo de restricciones y por supuesto dar ese acompañamiento y seguimiento de qué está viendo mi hijo, ¿no? Si yo detecto que ve videos que van orientados a una edad mayor, pues ahí hay a lo mejor que revisar qué filtro tenemos activado o poder identificar, porque a veces también es por influencia de la convivencia con otros, que le dicen, ¿no viste el video tal? Y el niño ya tiene la íntegra de ver o jugar Roblox o jugar otro tipo de plataformas, porque la misma entorno le va marcando que por ahí va el contenido padre, ¿no? Entonces creo que es importante ahí acercarnos con ellos y no restringir sin antes informarnos, ¿no? Y poder saber, a ver, podemos ocupar Roblox, pero vamos a configurarlo y qué es y cómo funciona, porque a veces es de sí, nada más ocúpalo y el papá no sabe ni qué funciona, ni cómo, ni qué le configura. Entonces creo que es importante ahí darnos esos minutos que a veces como papá yo lo entiendo en el ir y venir de mil cosas que nos sucede, es complejo, pero pues hay que
que dar ese segundo minuto para que sepamos qué están haciendo nuestros hijos y qué intereses tienen, no simplemente no lo ocupes. ¿Lo quieres utilizar? A ver, vamos a ver, enséñame, para que yo también como papá pues me vaya informando. Y si voy de la mano con mi hijo, pues obviamente va a ser mucho más fácil que los dos aprendamos juntos, ¿no? Sí, yo creo que también prestarle atención, justo comentabas el contenido que los niños ven. Hay casos donde en teoría están viendo caricaturas, que Peppa Pig, que alguna otra caricatura popular, pero realmente es contenido de adulto disfrazado de caricatura. Entonces, eso realmente está pasando y los niños lo ven y los papás, pues está viendo caricatura, no pasa nada, ¿no? Mientras estén entretenidos los niños. Sí, y realmente... No eso de ocupar como niñera la tecnología está muy fuerte. No, o sea... y justamente tocaste un tema bien, una palabra que me vino así a la mente, y la influencia. O sea, realmente los niños se dejan influenciar por esto. En internet hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Y en este caso, ese tema de la influencia y específicamente de los influencers, si nos vamos de esa parte, o sea, hay mucho contenido o sea, es para diferentes públicos, es para diferentes edades, pero yo creo que ahí los papás deben de meterse y ver qué están viendo y a quién están siguiendo, porque al fin de cuentas estos personajes, estas personas tienen su contenido y pues ellos lo hacen en general, pero sí necesitamos saber qué tipo de personas siguen. Porque en este caso de específicamente de los influencers, pues hay mucho contenido y hay mucha gente que genera cierta desinformación. Por ejemplo, estaba leyendo también una noticia que hoy en día pues sabemos que hay muchos mensajes como de odio, muchos mensajes, pues ciertas cosas, ¿no? En internet, que pues los niños, si lo empiezan a ver sin supervisión, empiezan a generarse empiezan a tomarlo, o sea, empiezan a retomarlo como de sí mismo y empiezan a generar, de hecho, justamente esa serie que se llama Adolescencia trata un poquito de esto, de esos mensajes de odio y cómo las personas, cómo los niños lo hacen suyo y al final de cuentas pues lo transmiten, ¿no? En su vida cotidiana. Y creo que también aquí es esta parte de cómo los adolescentes viven el tema de la popularidad, ¿no? Exacto. Por esta parte de los influencers, por las cuestiones de buscar ese aprobación, esa popularidad de subir. Nos tocó una vez un caso de una persona cercana que ella decía, es que si yo comparto información o fotografías mías, empiezo a tener likes y reacciones porque era una niña muy guapa, pero de repente decía, si me empiezo a quitar como ya a lo mejor ropa donde se vea un poco más, pues ya me viralicé y ya tengo no sé cuántos likes y eso le lleva ese deseo de la popularidad, de buscar más cercanía con la gente o tener esa cuestión de aprobación. Entonces eso nos puede llevar en esa línea delgada de ponernos riesgos, ¿no? Y después acabar en otras plataformas de contenidos de adultos o no sabes cuándo las fotografías que tú publiques puedan ser recabadas y no están protegidas de manera adecuada con los perfiles y configuraciones correctas y esas fotografías puedan acabar en sitios de pornografía. Entonces creo que es muy importante saber y conocer esos riesgos y medir, o sea, qué estoy compartiendo y para qué lo estoy compartiendo, ¿no? A veces, una vez en un concurso que estaban de niños y estaban dando recomendaciones y el niño decía, es que pues yo quiero compartir y ser muy popular en internet y por eso comparto la información. Pues es que, a ver, te estás poniendo en riesgo. Tú estás midiendo Exacto. que entre más comparto soy más popular y la gente me conoce, viendo otros ejemplos de otros influencers que así les pasó, pero puede ser no tu caso, puede ser que te estés poniendo en riesgo a tu familia y esa condición tienes que ser consciente de que puede ocurrirte a ti. Entonces, creo que es muy importante conocer esos hábitos de cómo se está dando la popularidad o la influencia y con tiempo, como papás, frenar ese tipo de cuestiones, reflexionando así, a ver, o sea, tú lo ves, hijo, así, pero la realidad es que pueden ocurrir muchas cosas detrás de esa popularidad que ves, ¿no? Porque al final detrás de un influencer, pues existen cuestiones de privacidad, de una vida que no se ve tras la cámara, exacto, ¿no? Entonces veía un influencer que es muy popular, un youtuber, y que decía en el ámbito de, pues todo el mundo decía, es que debe ser el hombre más feliz del universo. Pues no, la realidad detrás de esa cámara, pues es que depende todo el contenido de mí. Entonces no puedo darme ni un minuto de vacación porque pues todo es para producir. Y pues al final ya no te genera una satisfacción, sino es más bien tengo que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces creo que ahí hay que darle a conocer esa versión a nuestros hijos para que ver qué hay detrás de esa influencia y popularidad, que se ve que todo es maravilloso y rosa, ¿no? Claro. Y bueno, cerrando un poquito ya el tema,
bueno, buscamos empoderar a los padres, ¿no? Principalmente es el mensaje que queremos dar, empoderar a los padres, hacer conciencia también que no es solamente responsabilidad de los padres, sino como sociedad, educadores, empresas y pues todo quien se quiera sumar, ¿no? La importancia de la comunicación abierta con los niños, entre padres, honesta, principalmente honesta entre padres e hijos, y la necesidad de una cultura de prevención. También quisiera tocar el tema de dónde podemos denunciar delitos cibernéticos en caso de que ya nos haya pasado. En la Guardia Nacional tiene el 088, tiene también canales de denuncia. Las mismas policías cibernéticas, los estados tienen policías cibernéticas donde también se puede hacer denuncias. Existen también en las fiscalías, entonces es importante aquí conocer primero la importancia que tiene la denuncia, ¿no? A veces decimos, no pasa nada, dejémoslo, pero cada vez que nosotros no denunciamos un caso, estamos exponiendo que ese tipo de conductas se mantengan. Entonces creo que es importante informar para que también las autoridades pues tomen iniciativas en función de las denuncias que reciben. Si yo no denuncio, al final es algo que parece invisible y no se establecen medidas más robustas para sancionar. Entonces creo que es importante conocer estos canales, que está la Guardia Nacional, que las mismas plataformas tienen mecanismos para poder denunciar cuando hay un tema de contenido sexual, cuando hay contenidos que generan violencia, incitan al odio. Existen mecanismos cada plataforma donde puedes hacer ese tipo de denuncias y como usuarios pues obviamente contribuyes también a que las mismas plataformas tomen acciones. Y creo que es muy importante aquí el papel que las autoridades pueden hacer uniendo esfuerzos, ¿no? Hay un canal en España, ese ejemplo me gusta mucho porque muestra la importancia de que para poder denunciar o para poder materializar o tomar acciones necesitas el trabajo de varios, ¿no? Y aquí en este canal de denuncia que hizo la Agencia Española de Datos junto con el Ministerio de Seguridad, junto con las plataformas, es un canal que busca erradicar el contenido generado de contenido íntimo sexual. Entonces busca frenar que ese contenido esté público, esté disponible. Cuando tú lo denuncias, lo que permite es hacer esa bajada o retirada del contenido de una manera más ágil. Y eso que ayuda, pues que no se siga viralizando, compartiendo esta información. Justamente platicábamos como el caso de los videojuegos, ¿no? El tema de la delincuencia organizada que utiliza ciertas plataformas para reclutar a los niños. Sí, y al final son esos medios que utilizan para poder acercarse a ellos, darles ofertas de trabajo. Veíamos el caso, por ejemplo, recientemente de que a través de estas plataformas o estas redes sociales ofrecían empleo que sonaba atractivo, que la gente iba y que enganchados a través de esto y se movían de sus estados y pues obviamente los ponían en situaciones de riesgos como lo que vimos en este caso del reclutamiento que hacía el crimen organizado. Entonces creo que es muy importante estar alerta y saber que estas redes sociales, estas plataformas pueden tener estas ofertas atractivas o premios o recompensas que nos pueda llamar la atención y que obviamente nos ponga un foco rojo de poder identificar con tiempo que estos generalmente son engaños, ¿no? Exactamente. Que no va a haber este tipo de cuestiones fáciles de obtener o estas promociones o estas empleo de sueldo maravilloso y que eso nos debe de dar el indicio para poder detectar que son publicaciones falsas o que nos pueden poner en una situación de riesgo que puede incluso atentar contra nuestra vida, ¿no? Exactamente. Y también justamente mencionaste el término civismo digital. Quería enfatizar un poquito más en ese término porque pues, es un término pues relativamente nuevo, ¿no? O sea, no se escucha tanto ese término, pero pues básicamente significa que las personas se conviertan en ciudadanos ya responsables, o sea, en el uso de tecnología. Que nosotros utilicemos la tecnología, pero ya siguiendo ciertos parámetros ya de responsabilidad. O sea, por ejemplo, menciona, ¿no? Si nosotros vamos a utilizar redes sociales, sabemos ya de antemano, o bueno, deberíamos de saber que el lenguaje que vamos a utilizar no debe de ser un lenguaje agresivo, ¿no? Que debemos de respetar las opiniones de los demás, que eso también es algo importante. Yo creo que el tema de las redes sociales y toda la libre expresión, pues sigue ahí, pero sí debemos de saber cómo, bueno, primero respetarlo, ¿no? No entrar ahí en conflictos, no entrar, porque es clásico que los jóvenes empiezan a pelear, se enganchan y empiezan por ahí y al final de cuentas es un tema, ¿no? Y otro punto importante de este civismo digital es que también nosotros sepamos que lo que subimos y el contenido que subimos, desde que lo llevamos a una red social ya no nos pertenece. O sea, ese contenido, esa información se le queda
en Internet, se queda en Internet, se queda en la red social, y también lo que convertimos de nuestro entorno. O sea, por ejemplo, pedir permiso o a preguntar a las personas si podemos subir algo, una fotografía, algo de las demás personas, ¿no? Y todas estas partes de la responsabilidad de cómo vamos a utilizar hoy en día la tecnología, pues es importante para acuñar específicamente este término, ¿no? Del civismo digital. Y que al final como ciudadanos digitales debemos de tener estas reglas definidas, ¿no? Que nos ayuda a generar una identidad digital. Al final nosotros vamos generando ese rastro y huella que hay de nosotros. Ahí es reflexionar y preguntarnos qué tipo de información queremos que esté disponible de nosotros, considerando que también esa información puede influir cuando incluso nosotros estemos grandes para generar una reputación digital. Antes decía, pues uno se porta bien en la vida o en el entorno físico y eres responsable y es trabajador, pero al final eso te transforma también en una parte digital donde qué tipo de información hay disponible mía, ¿no? Que si sales de la fiesta en estado inconveniente, que si publicas cuestiones de odio, todos esos elementos van a jugar algo importante cuando tú seas grande o cuando tú seas mayor, porque al final es un antecedente de qué hiciste tuyo, qué rastros estás dejando en la red. Entonces creo que ahí es la reflexión de decir y preguntarnos qué tipo de rastros quiero que existan míos, que exista una persona que trabaja, que publica, que comparte contenido interesante, que aporta, que ayuda, o sea, o quiero la otra parte, ¿no? Entonces creo que hay que reflexionar eso, tanto a nivel nosotros como adultos, también como padres y también como nuestros hijos, y poder también hacer estas búsquedas que hay de nosotros, ¿no? A veces la gente dice, pues no, seguramente no soy influencer, no soy una persona a lo mejor de exposición pública relevante, pues no hay información mía, pero a veces hay un sinfín de información que uno ni se puede dar cuenta justamente por estos hábitos de que a veces no respetamos si quieres o no que te publiquen mis redes. Exacto. Fue una razón por la que incluso Facebook en su momento quitó la parte del etiquetado automático, porque al final yo no estoy autorizando que me etiquetes o incluso puedes etiquetarme en condiciones que no pasan por una revisión mía. Y es ahí donde la gente dijo, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces creo que en ese hábito pues que hay que generar reglas muy claras de cómo vamos a utilizar estos medios digitales con responsabilidad, teniendo previsto qué sí quiero y qué no quiero que aparezca de mí en Internet. Y por supuesto creo que ser congruentes en la parte de nuestra vida física y nuestra vida digital. A veces que unos en un ámbito físico son otra cosa y en el ámbito digital sienten esa libertad, claro, pensando que es un entorno distinto. La realidad es que no, es una sola persona. Entonces creo que hay que ser congruentes en qué estamos o qué identidad estamos reflejando en ambos mundos para pues obviamente integrarlos en una congruencia de ser lo mismo y ser congruente con estas mismas reglas que respetamos en el entorno físico. Sí, justamente esta plática abre para muchos temas, pero el tema también de la huella digital, que yo creo que ya lo platicaremos en otro momento, todo ese rastro que se queda en Internet. Por ejemplo, el caso de la película de Emilia Pérez, de la protagonista esta Carla, que, o sea, dejó ese rastro de Internet, que ya había hecho algunos comentarios ya hace tiempo, comentarios pues ahí ofensivos, y todo eso lo buscaron los usuarios y todo eso le acarreó problemas en la actualidad. Entonces, todo eso que tú vas subiendo, toda esa huella digital, toda esa identidad digital que te vas generando, debemos de saber que se va quedando ahí. Se va quedando en Internet, o sea, no es tan fácil borrarlo porque en algún momento en redes sociales o por ahí se puede quedar, alguien le pudo sacar captura de pantalla, por ahí está en Internet. No es tan fácil quitar o eliminar el contenido porque se va quedando, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos generando, lo que vamos publicando, porque al final de cuentas eso va a marcar tu identidad digital. Por eso dicen esta frase de que Internet no olvida, ¿no? Entonces, exacto. Sí, claro, y desde niños, o sea, desde niño ya te crean un correo para abrir un videojuego, o sea, desde ahí ya estás creando tu huella digital, ¿no? Para poder llegar a nuestro cierre y el llamado a la acción, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para mejorar la seguridad digital en los niños? Aquí creo importante 3 etapas, ¿no? Una parte del antes, o sea, antes del uso de la tecnología que te voy a dar el celular, establecer acuerdos y reglas claras, eso debe ser, creo que un factor muy importante. Explicarles la importancia que tiene la información personal, ¿no? A veces desconocemos qué importancia como adultos tiene esos datos y obviamente cuando lo quiero permear a los hijos, pues obviamente no hay manera de poder explicarlo. Entonces creo que primero tener claridad por qué es importante proteger nuestra información personal en Internet.
Internet. Es importante también identificar durante el uso de la tecnología, conocer estas herramientas, acercarnos a ellos a través de compartirles estas medidas de seguridad, que es importante que ellos conozcan, crear en ellos un pensamiento crítico, ¿no? Analítico, de saber cuándo te puedes poner en una situación de riesgo. Creo que es importante identificar, ya que una vez que ocurre algo, que la persona es víctima de alguno de estos riesgos de los que hablábamos y se materializan, es importante acompañarlos, no revictimizarlos, generar un puente de comunicación correcto con ellos para saber que el primer vínculo de confianza debe ser hacia nosotros como padres, y creo que esto es fundamental para generar una confianza en ellos y saber que ante cualquier problema que ocurra, nosotros podemos ayudarlos, y esto pues obviamente minimizará el impacto que tenga, porque se sentirán acompañados, se sentirán protegidos, y creo que la ciberseguridad y los mecanismos que nosotros utilicemos deben ser guiados con amor y protección. Como padres creo que es fundamental guiar este conocimiento y aprender juntos, ¿no? Al final un hijo te reta a que tú puedas aprender y acompañarlo en cualquier proceso. Entonces creo que como lo ayudas a caminar, lo ayudas también a poder descubrir en Internet y estar protegido. Y es un acompañamiento que seguramente ellos replicarán si tuvieron un buen ejercicio de pequeños con sus generaciones, y eso nos hará que cuando vayamos evolucionando tengamos generaciones que sean más respetuosas con los derechos, que conozcan los temas de ciberseguridad. Y a mí me encantaría, la verdad, que mis nietos pues fueran gente que conociera estos temas y pudiera replicarlos hacia futuras generaciones, y eso nos hará estar mejor protegidos en un futuro, ¿no? Sí, sí, claro. Al final, la ciberseguridad, la protección en los niños, pues va a ser responsabilidad de todos, ¿no? Y lo que buscamos es un llamado a la educación, a la prevención, ¿no? De poder evitar que pasen esto. Con las herramientas que ya mencionaron, con las campañas también que de repente se realizan, sumarse a todo esto, ¿no? Sí, yo creo que algo muy importante que mencionaste y que no nos vamos a cansar de mencionar, la confianza, y a otra parte la información. O sea, tenemos que asumir esa responsabilidad tanto como consumidores de tecnología como proveedores de tecnología. Y proveedores me refiero a cualquiera. O sea, si yo soy un padre de familia y le estoy dando a mi hijo una tablet, un teléfono, una cuenta de internet, le estoy creando una cuenta de red social, yo soy un proveedor de tecnología. Entonces, asumir esa responsabilidad de darle las herramientas adecuadas para que esté protegido, y también como consumidores asumir esa responsabilidad. ¿Qué es lo que voy a revisar? Como bien comentabas hace ratito, asumir también esa responsabilidad, porque el internet y las redes sociales no son las niñeras de nuestros hijos. O sea, no les podemos permitir a que estén entretenidos ahí en los juegos y todo. Tenemos que asumir esa responsabilidad y generar ese civismo digital, ese pensamiento crítico para que ellos puedan utilizar la tecnología de manera responsable. Sí, justo. Y bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo, Sergio, Miriam, un gusto tenerlos a todos. Les invitamos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Igual, si necesitan o quisieran saber de algún tema en específico sobre ciberseguridad, nos los pueden comentar en redes sociales y bueno, estaremos ahí escuchándolos. Recuerden que nos encuentran como Radio Secure en todas las plataformas o como Intelligent Networks. Miriam, no sé si gustes compartir alguna red. Sí, les comparto mis redes sociales. Me encuentran en X como @Ingemili, y también un sitio de protección de datos personales que se llama Todo PDP. Es una iniciativa que busca llevar la protección de datos tanto a nivel de la sociedad como también para las empresas y las entidades públicas. Es un espacio pues que busca acercar este conocimiento y por supuesto únicamente quiero cerrar como reflexión la parte de que la ciberseguridad es un camino que tenemos que recorrer juntos, y que en acompañamiento y con amor pues podemos nosotros proteger a nuestros hijos de todos estos riesgos que hablábamos, y estar informados nos ayuda, y este es un espacio que justamente busca aportar ese granito de arena y ayudarnos como papás en esta labor. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Encantada. Encantados de estar aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo.